Lamentablemente tenemos que seguir hablando de femicidios en la República Argentina. Comenzamos el año para nada bien, por cierto, y lo terminamos muy mal. Julia Colodny, buen día, bienvenida. Hola, ¿Cómo estamos? Pablo, Buen año ante días. todo. Bueno, los datos siguen generando tanta bronca, porque Sí. uno dice, ¿cómo puede ser que siga sucediendo, que cada mes se multipliquen más los femicidios en la República Argentina y que no se pueda controlar esta situación, ¿no? Combatir de alguna manera? Sí, la verdad que si hay una cifra, ¿no? Constante, si hay una constante Sí. en nuestro país, tiene que ver con la cantidad de femicidios, ¿no? Es una de las pocas variables que no varía, valga la redundancia, año a año, a pesar de incluso de políticas públicas, ¿no? Que se dieron en ese sentido. Pero tenemos que hablar, vamos a ver cuáles son las cifras actualizadas de femicidio para hacer un balance del año. Pero primero, Pablo, vamos a ver qué pasó ayer en el programa de Leo Montero de Canal 9. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que se hizo dentro de un programa de preguntas y respuestas tenía que ver con un femicidio. Para ganar 20.000 pesos se preguntó dónde sucedió un femicidio en Uruguay. Esto no es la primera vez que pasa. Se ofrece 20.000 pesos para que se responda ¿en dónde se dio un asesinato? Efectivamente. Lo cierto es que esa es una de las formas en las que se banaliza la situación y se naturaliza, ¿no? De alguna manera. Pero vamos a ver entonces cuáles son las cifras que decíamos recién respecto del año 2020. Del 1 de enero al 30 de diciembre, esto es según el observatorio, ahora que sí nos ven. 298 fueron los femicidios durante el año 2020, que da un promedio de un femicidio, Pablo, cada 29 horas. Esa es la cifra que hay que prestar atención, porque esa es la cifra que no varía. Por ahí un poquito más, un poquito menos, pero que se mantiene constante. Sí, uno cada 29 horas es terrible, ese promedio, ¿no? Exactamente. ¿Dónde y por quiénes fueron esos femicidios? Bueno, el 66% fueron efectuados por parejas y exparejas. Esto, y lo venimos repitiendo, ¿no? Tiene que ver con esta problemática específica que se da siempre dentro del círculo íntimo. Ese que tiene que ser el lugar seguro, bueno, termina siendo el lugar más inseguro para las mujeres y para las diversidades sexuales. El 65% de los femicidios se dan en la casa de la propia víctima. Volvemos a lo que decíamos recién. El lugar que tiene que ser el lugar más seguro no lo es tanto. Y bueno, este año con la particularidad de la pandemia, ¿no? Y del encierro sobre todo el encierro de los primeros meses, ¿no? Que fue el más restrictivo en ese sentido. Muchas mujeres terminaron conviviendo y estando encerradas con sus propios agresores. Esto, evidentemente, bueno, profundizó, ¿no? Esa situación de violencia y de encierro. En este contexto, 256 niñas quedaron huérfanos. Esto es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? De las consecuencias y de los efectos de los femicidios. Y el destino de estos chicos, sobre todo, ¿no? A partir de que su mamá es asesinada, ¿hacia dónde van? Muchas veces su mamá es asesinada y su papá es el asesino o la pareja de su mamá, ¿no? En ese sentido quedan un poco a merced y a la deriva. Esta situación no se habla mucho cuando se habla de femicidios y es una realidad. ¿Qué pasa en términos judiciales? De toda esta cantidad de femicidios que hubo en el 2020, 54, Pablo, tenían denuncia previa y 19 tenían alguna medida de restricción, alguna medida que no fueron judicial, respetadas por el asesino. Que no fueron respetadas y que muchas veces las medidas de restricción terminan siendo restrictivas no tanto para los agresores, sino muchas veces para las mujeres, ¿no? Para las personas que están en situación de violencia. Hablamos de quizás una de las patas más frágiles en cuanto a de qué manera el Estado interviene en lo que es la violencia machista, que es la justicia, ¿no? Que muchas veces llega tarde o que es difícil de acceder. Digamos, si hacemos un balance general del año 2020, en términos de políticas públicas, tenemos que hablar necesariamente del Plan de Acción Nacional contra las Violencias de Género, pero tenemos que hablar también de lo cultural. Y en ese sentido, lo que decíamos antes del programa y de la importancia también de los medios de comunicación, ¿no? De lo que pasó ayer en el programa, por ejemplo, de Canal 9 de Leo Montero, pero también en el rol... puede utilizar un femicidio para un programa de preguntas y respuestas. Exactamente. ¿No? Y ser responsables en el lugar en el que ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Bueno, ¿En qué playa de Uruguay? Exacto, apareció el cuerpo sin vida de Lola Chomalet, asesinada
en diciembre de 2014. Bueno, la verdad es que si hay una forma, siempre nos preguntamos por qué está tan naturalizado este tema y por qué naturalizamos que todos los días asesinan a una mujer. Bueno, entre otras cosas lo naturalizamos porque parte de los medios de comunicación replican esto todos los días, ¿no? De esta manera es que se aporta y de esta manera también es que decimos que los medios de comunicación tenemos un rol fundamental a la hora de poder deconstruir Exacto. y desarmar la violencia machista en todos los niveles, Pablo. Gracias, Julia. Seguimos en minutos.